¿Qué hacer cuando el círculo de confianza más cercano se rompe por una traición? Tras la muerte de Judas, los apóstoles no se quedaron lamentándose. Tomaron una decisión para conservar la estructura de la iglesia establecida por Jesús. Hoy celebramos al hombre que ocupó el lugar del traidor y por qué tú podrías ser el San Matías que Dios está buscando hoy. Escuchemos las lecturas y reflexión de hoy, jueves 14 de mayo, fiesta de San Matías Apóstol. Primera lectura tomada de Hechos capítulo 1. En aquellos días Pedro se puso de pie en medio de los hermanos y dijo: Hermanos, tenía que cumplirse aquel pasaje de la Escritura en que el Espíritu Santo, por boca de David, hizo una predicción tocante a Judas, quien fue el que guió a los que apresaron a Jesús. Él era de nuestro grupo y había sido llamado a desempeñar con nosotros ese ministerio. Ahora bien, en el libro de los Salmos está escrito: que su morada quede desierta y que no haya quien habite en ella, que su cargo lo ocupe otro. Hace falta, por lo tanto, que uno se asocie a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús, uno que sea de los que nos acompañaron mientras convivió con nosotros el Señor Jesús, desde que Juan bautizaba hasta el día de la ascensión. Propusieron entonces a dos, a José Barsabá, por sobrenombre el Justo, y a Matías, y se pusieron a orar de este modo: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra a cuál de estos dos has elegido para desempeñar este ministerio y apostolado, del que Judas desertó para irse a su propio lugar. Echaron suertes, le tocó a Matías y lo asociaron a los 11 apóstoles. Palabra de Dios. Salmo responsorial tomado del Salmo 112. Lo puso el Señor entre los jefes de su pueblo. Aleluya. Bendito sea el Señor, alábenlo sus siervos. Bendito sea el Señor desde ahora y para siempre. Desde que sale el sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. Dios está sobre todas las naciones, su gloria por encima de los cielos. ¿Quién hay como el Señor? ¿Quién iguala al Dios nuestro, que tiene en las alturas su morada y sin embargo de esto bajarse digna su mirada para ver tierra y cielo? Él levanta del polvo al desvalido y saca al indigente del estiércol para hacerlo sentar entre los grandes, los jefes de su pueblo. Del Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos del 9 al 17. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi Padre. No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan y den fruto y su fruto permanezca, de modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. Esto es lo que les mando,
que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Reflexión. Imaginen el ambiente en el cenáculo. El número 2 está roto, falta 1. Pedro se levanta y dice: necesitamos a alguien que haya estado con nosotros desde el principio, desde que Juan bautizaba hasta que Jesús subió al cielo. Aparecen 2 nombres: José, apodado el Justo, y Matías. José parece tener mejor currículum, incluso tiene un apodo honorable. Pero Matías era ese testigo silencioso que caminó bajo el sol, escuchó las parábolas y vio los milagros sin pedir nunca protagonismo. Nunca se oye hablar de Matías en el Evangelio. Echaron suertes, oraron y cayó sobre Matías. En ese momento, un hombre que nadie había mencionado antes, quizás incluso ni siquiera había advertido que estuvo allí desde un inicio, pasó a ser columna de la iglesia. Matías es el recordatorio de que Dios no siempre elige a los que brillan, sino a los que permanecen. Algunos puntos para profundizar en el texto bíblico. Primero, la palabra clave, episcopen. Pedro cita el Salmo 109, que otro ocupe su cargo. La palabra griega original, episcopen, de donde viene episcopado, nace aquí, por lo tanto, la sucesión apostólica. La iglesia no es una idea que flote en el aire, es una estructura que se transmite por elección y oración. ¿Por qué el número 12? No es capricho. Israel tenía 12 tribus. Jesús está fundando el nuevo Israel, el nuevo pueblo de Dios, y la base tiene que ser 12 columnas. Sin Matías, la iglesia estaba legalmente incompleta para la mentalidad judía de la época. El método de las suertes. ¿Por qué echaron suertes? Era una tradición que tenía como trasfondo dejar que Dios decidiera sin que influyeran los favoritismos humanos. Curiosamente, esta es la última vez que se usa este método en la Biblia. Después llega Pentecostés y el Espíritu Santo será quien guíe las decisiones directamente a través del discernimiento. El requisito indispensable. Para ser apóstol, Matías tuvo que ser testigo de la resurrección. Esto nos dice que Matías vio a Jesús resucitado, comió con él y lo tocó. No era un novato, era un experto en Jesús que simplemente no buscaba fama, había permanecido siempre en un segundo plano. Con Matías se cierra la era apostólica por los requisitos que Pedro puso. Por eso de ahí en adelante la iglesia no habla más de apóstoles, habla de sucesores de los apóstoles, que son los obispos. Quienes en la actualidad se autonombran apóstoles están en contra del principio bíblico explícito que puso Pedro. Enseñanzas para la vida de hoy. Primero, la sanación de la traición. La elección de Matías fue el primer paso para que los apóstoles sanaran la herida que dejó Judas. A veces, para sanar una pérdida en nuestra vida, no basta con olvidar. Hay que llenar el vacío con una nueva misión, con un nuevo propósito. No hay que dejar ese espacio vacío. Número 2. El valor de ser el plan B. Muchos se sienten mal por no ser la primera opción, o porque ponen a otro en un ministerio, o
por cualquier otro motivo donde se sientan mínimamente relegados. Matías fue elegido para reemplazar a otro, pero su dignidad como apóstol fue exactamente la misma que la de Pedro o Juan. Nuestro valor no depende de cuándo llegamos, sino de nuestra fidelidad. La santidad del segundo plano. Vivimos en la era del querer ser el centro de la atención, la estrella del equipo. Matías nos enseña que podemos ser fundamental para Dios sin que el mundo sepa nuestro nombre. San Matías llegó para completar lo que estaba roto. Él nos enseña que en la iglesia de Dios siempre hay un lugar para quien sabe esperar y observar con amor. Cuéntanos en los comentarios. ¿A ti qué te dice hoy la palabra de Dios? Oremos por quienes se sienten mal en la iglesia por falta de protagonismo. Que el Señor te conceda un feliz jueves eucarístico y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y tu familia y te acompañe siempre. Bajo la protección de nuestra Madre, la Virgen Santísima, nos quedamos en la paz del Señor. Si te ha gustado este video, dele like, suscríbase para que pueda recibir nuestras próximas publicaciones y ayúdanos a compartir esta página. Recuerda que evangelizar es una expresión del amor. Viralicemos el bien. Dios te bendiga.